Buenos días. El día de hoy vamos a empezar el tema de materia. En verdad, el tema propiamente dicho es materia y energía. ¿Listo? Anteriormente ya hemos visto ya la historia de la materia, de la química, y hoy día vamos a ver todo lo relacionado con materia. Al decir de materia, tengo un pequeño concepto acá de materia, que dice que es todo aquello que ocupa un espacio. Lo que tú puedes observar, una manzana, la carpeta, pero también dice que tiene masa y energía. Recuerda, y energía, que se puede ver o no. Recuerda que nosotros habíamos indicado ya que la materia, vamos a estudiar la materia, la relación que guarda con la energía y las leyes que gobiernan esa relación. La materia propiamente dicha tiene que tener átomos y moléculas. Átomos y moléculas. Así tú te puedes dar cuenta si es materia. Por ejemplo, en el aire existe oxígeno, existe nitrógeno. Entonces, eso es también lo que nosotros vamos a estudiar como materia. Pero yo no puedo estudiar, por ejemplo, yo me pongo en este momento frente a la bombilla de luz y atrás mío está que se forma una sombra. Es que estoy impidiendo que la energía luminosa llegue. Pero materia no va a ser la sombra no es materia. ¿Listo? No sé si más o menos me entienden el concepto. A ver, hay una teoría que dice que todo lo que existe, lo que podemos ver en este momento, nuevamente una manzana, una carpeta, un ser humano, una montaña, un planeta, todo inicialmente era energía, no existía materia. A esa teoría se le conoce como la teoría del Big Bang. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice que existía un centro de energía, un núcleo de energía, que al desestabilizarse hace que este núcleo explote y comience a expandirse el universo. Al enfriarse el universo van a formarse las primeras partículas químicas. Por ejemplo, 3 quarks formarían un protón. Un protón formaría un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno atómicamente, internamente comenzaron a excitarse y los choques interatómicos van a originar que las estrellas como el Sol, por ejemplo, se prendan. Se prendió, como que tú pones un fósforo y prendes un horno. Se prendió el Sol y todas las estrellas se prendieron. Y el polvo espacial se fueron agrupando y dio origen a los planetas. Entonces, al originarse los planetas, comienzan ya, esto ya lo conoces tú un poquito, se comienzan a separar las aguas, comienzan a formarse todo lo que hoy en día conocemos como tal, ¿no? Todo lo que ya podemos ver, un árbol, un pajarito volando por ahí, y ahora ya todo era materia. Pero esa es la teoría más aceptable y que yo lo he tomado de ejemplo para iniciar mi clase de materia. A ver, actualmente ya la química se estudia un poco diferente a la que me enseñaron a mí, a lo que le enseñaron a tus papás. La química ya no debe ser ya tan estresante. La química es hermosa, la química es una ciencia y como tal debemos tratarla. Espero yo apoyarles en este sentido y quiero más que todo expresar mi experiencia, cómo yo pude captar la química diferente a lo que me enseñaron, ¿no? La materia. La materia, existe la clasificación de la materia, existe la materia como sustancia y como mezcla. Pero, ¿cómo te vas
vas a dar cuenta tú cuándo es sustancia y cuándo es mezcla? Tú te vas a dar cuenta que una materia va a ser sustancia o mezcla por su composición. En las sustancias la composición es constante, es fija, está determinada. ¿Listo? En la sustancia. Profesor, y en la mezcla, pues va a ser lo contrario de una constante, de una fija. Acá la composición va a ser variada. ¿Listo? Recapitulemos. La sustancia, la materia se va a dividir en sustancia y en mezcla. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú? Porque la composición de las sustancias son fijas, siempre van a ser las mismas. En las mezclas, no, su composición va a variar. De esa manera tú te vas a dar cuenta si es una sustancia o una mezcla. Vamos primero a hablar un poco de la sustancia. A ver, las sustancias también se dividen. Las sustancias son puras, sustancias puras. Y la sustancia como tal se va a dividir en simples y sustancias compuestas. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta tú cuando es simple y cuando es compuesta? Simple es cuando vamos a hablar nada más de un átomo en especial, de un átomo. Pongamos que el átomo lo vamos a llamar X. Y en las compuestas, profesor, ya no va a haber un átomo, sino va a haber mínimo 2 o 3 o más. Es decir, va a haber un X y va a haber un Y, donde X va a ser un tipo de átomo y Y será otro tipo de átomo. Mira cómo te vas a dar cuenta. Nuevamente, la materia, sustancias puras y mezclas. ¿Cómo te das cuenta? Porque la composición es fija, es constante, en cualquier momento es la misma. En las mezclas no, sus composiciones van a variar, va a ser variada. Dentro de las sustancias vas a encontrar sustancias simples o elementales y sustancias compuestas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Que en la simple vamos a hablar solamente de un átomo, de una sola forma. En las compuestas no. En las compuestas vamos a hablar de 2 o 3 o más átomos, diferentes átomos. Por ejemplo, dentro de la simple están los metales. A ver, ¿qué átomos podemos encontrar en los metales? Lo más estudiado, lo más conocido es el oro. Está la plata, está el cobre, está el fierro, el hierro. ¿Listo? Y en los no metales, profesor, en los no metales están todos los que están en el aire, pues, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el cloro, que no está en el aire, pero estoy mencionando ya los no metales, ¿no? Profesor, ¿y en los compuestos? En los compuestos vas a encontrar 2 átomos ya, 2 tipos de átomos. Por ejemplo, dentro de los compuestos los iónicos y los covalentes o moleculares. ¿En qué se van a diferenciar los iónicos y los covalentes? Mira acá. En el iónico, el tipo de compuesto que vamos a estudiar también es un XY. Y en un covalente, profesor, también es un XY. Y tú me dirás, profe, es lo mismo. No, tranquilo, no, todavía no he terminado. En un iónico, lo vas a diferenciar tú por el enlace. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? A ver, en un iónico se dice de que un átomo pierde electrón y el otro átomo gana ese electrón. Uno pierde, uno gana. Pero date cuenta, mira, a ver, vamos a ver un ejemplo de un compuesto iónico. Por ejemplo, tenemos acá el cloruro de sodio. Al cloruro de sodio. ¿Listo? Mira, a ver, un sodio es un metal. Vamos a colocarlo por acá. Un sodio es un metal y el cloruro es un no metal. Entonces, un compuesto iónico es un metal
y un no metal. ¿Qué hace el metal con el no metal? Uno pierde electrones, el otro gana electrones. ¿Qué va? Profesor, hay más, por supuesto. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar acá al tricloruro de fierro, al tricloruro de hierro, ¿ya? Tricloruro de hierro. También, un metal con un no metal. Esa es la diferencia de un iónico y con uno que tenga enlace covalente. Los que tienen enlace covalente son no metales con no metales. Por ejemplo, acá tenemos, en el ejemplo tenemos cuando se combina el cloro con el hidrógeno. El hidrógeno, si tú te das cuenta, es no metal. Y el cloro, si tú también te das cuenta por acá, es también no metal. ¿Listo? O vamos a hacer que se combine, no sé, a ver, el agua, el H2O, el agua. El agua es un no metal y el oxígeno también es un no metal. ¿Qué hacen estos elementos? Ellos no pierden ni el otro gana, sino comparten sus electrones, lo comparten y forman un enlace llamado covalente. ¿Listo? A ver, nuevamente, si es que no lo entendiste, retrocede por favor y yo quiero que te des cuenta cómo identificar una sustancia de una mezcla y cómo puedes tú identificar a las sustancias simples y compuestas. Y también dentro de los compuestos a los iónicos y a los covalentes. ¿Listo? Vamos a ver ahora las mezclas. Vamos con las mezclas. Las mezclas también hay de dos maneras. Las mezclas son, ojo, las composiciones son variadas. Las mezclas puedes tú tener homogéneas o heterogéneas. ¿Cuál es la base de esto de acá? Las homogéneas siempre vas a ver solamente una fase. Y en las heterogéneas, tú vas a ver 2, 3, 4, 5 fases. Nosotros lo vamos a poder ver. En las homogéneas, ¿por qué digo yo que vamos a ver solamente una fase? Por ejemplo, en una mezcla se encuentran los aceros, pero dentro del acero hay hierro, hay carbono, está el nitrógeno, hay cromo. Pero profesor, yo lo veo nada más cuando me dan un acero, yo veo un metal nada más ahí. Sí, tú lo ves así. Es que solamente vas a ver una fase. Otra, las aleaciones, por ejemplo, de cobre con oro. Tú vas a ver una fase nada más. Es clásico, tú ves cuando tus padres se han casado, se hicieron sus aritos de matrimonio. Esos aritos de matrimonio son combinaciones con cobre y oro. O en este caso, acá dice cobre y plata. También existe. Pero tú nada más ves una sola fase. Una fase. Hay dos elementos, pero tú nada más estás viendo una fase. Pero, y las amalgamas, acá, el alcohol medicinal. Tú agarras un poco de alcohol, compras en la farmacia y traes mi alcohol de 70 grados. 70 grados de pureza de alcohol. Pero tú nada más ves alcohol, o sea, una sola fase. Pero dentro de ese alcohol, el 70% es alcohol y el 30% restante, pues es agua. Pero tú no lo ves, profesor, ahí hay agua, no hay alcohol. No. Tú nada más ves una fase líquida, que es alcohol. Nuevamente, dentro de ese alcohol hay 70% de alcohol y 30% volumen de agua. Pero no lo puedes ver, tú ves nada más una fase, ¿recuerda? Y profesor, ¿y en las heterogéneas? En las heterogéneas las fases están marcadas, tú ves 2 fases, 3 fases. Por ejemplo, la clásica, el agua con el aceite. Tú echas agua, echas aceite, mueves ahí un ratito, lo dejas, pero tú rápido te das cuenta, oye, acá está el aceite y ves la otra fase que es el agua, tú lo ves. O cuando tu mamá, cuando era pequeño, cuando te agarran la chochería, usted, mamá, hazme mi gelatina con flan. Arriba se ve la gelatina, abajo se ve el flan. ¿Cuántas fases estás viendo? Estás viendo 2 fases.
Entonces ahí se llama heterogénea. ¿Listo? He puesto también el concreto, las ensaladas. Las ensaladas, tú vas a comerte una ensaladita y ves pues manzana por acá, sandía, manguito. Tú lo ves. No está mezclado. Tú te das cuenta cuáles son. De igual manera el concreto. El concreto, tú han hecho un vaciado a tu casa, pero imagínate, trazas de un corte tú vas a ver clarito el concreto por acá, la arena, vas a ver la piedra, que de otro color también lo ves la piedra, lo ves, tú ves las fases que han ocurrido. ¿Listo? Entonces, en las mezclas homogénea y heterogénea, ¿cómo lo distingues? Por las fases, por lo que tú ves, por lo que tú puedes ver. ¿Listo? A ver, solamente para terminar, vámonos acá nuevamente para este lado, y yo he hecho unas tablitas acá, unas tablitas que es para, acá son para las sustancias simples, y esta otra tablita que le he puesto por acá son para las sustancias compuestas. Esta tablita no pertenece a la mezcla, por favor, ya, no, solamente por espacio lo hice. A ver, en esta tablita vamos a hablar un poco de sustancias simples. Dije que acá, por ejemplo, está el oro, acá está el oro. También dije que en el oro, bueno, voy a ponerlo, pues, la sustancia, oro, voy a poner oro. La sustancia, la fórmula es AU y la atomicidad. Profesor, ¿qué es la atomicidad? La atomicidad es los átomos que vas a encontrar acá en esta fórmula. ¿Cuántos átomos vemos en esta fórmula? Uno, profesor. Un átomo. ¿Y cómo se va a llamar entonces ese átomo? Se va a llamar monoatómico. ¿Listo? A ver, ahora vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es O2. La atomicidad te está diciendo cuántos átomos existen. Mírame, los elementos solamente es uno, oxígeno. No, profesor, acá hay dos. No. Solamente hay uno, que es oxígeno. Pero este oxígeno está representado por dos átomos. La atomicidad, por lo tanto, es 2. Y el nombre sería diatómico. ¿Listo? A ver, vamos con otro que podría ser el fósforo. El fósforo. Fósforo. ¿Ya? Y su fórmula es P4. La atomicidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Tú no sabes. ¿Cuánto es? 4. 4 la atomicidad. ¿Cómo se llamará entonces? Cuando es 4 se llama tetra. Tetratómico. Tetratómico. ¿Listo? Vamos con otro que es el azufre. El azufre. El azufre, su fórmula es S8. Profesor, 8 átomos en un azufre. Sí, 8 átomos hay en un azufre. 8 átomos. ¿La atomicidad cuánto es? 8. Mírame, no te vayas a confundir. Yo no te estoy diciendo que acá hay 8 elementos. Acá hay 8 átomos en el átomo de azufre. ¿Ya? ¿Cómo se llamará? Octatónico. ¿Listo? No te olvides, campeón, no te olvides. A ver, esos son los simples. Miren, simple, ve. Solamente un elemento nada más. Oro, oxígeno, fósforo y azufre. Solamente uno. Vamos ahora sí a los compuestos. Los compuestos dicen que tienen 2 o 3, pueden tener más. Mira, ve. Vamos con los compuestos. Mira, vamos al otro cuadro ahora. Vamos al otro cuadrito. Fíjate en el otro cuadrito, ¿ya? Ahí vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, al clásico, el agua. La sustancia agua. Agua. Su fórmula, profesor, es H2O. Uy, este es muy fácil, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos acá? ¿Cuántos elementos? Profesor, está el oxígeno y está el hidrógeno. ¿Cuántos son? 2. La atomicidad. ¿Cuántos átomos hay acá? A ver, el oxígeno tiene 1 y el hidrógeno tiene 2. 2 más 1, 3. ¿Cuál es entonces la atomicidad? Es 3. ¿Cómo se llamará entonces ese elemento? ¿Cuál es su nombre?
Pues ahora sí es por los elementos ya, como estos, ¿cómo se llamará? Binario. Binario. Vamos con otra sustancia. A ver, yo encontré por acá la glucosa. La glucosa. Glucosa. CHO, C6H12O6. ¿Listo? La glucosa. Yo mucho he trabajado en ferias de ciencias con este material, por eso que un poco lo tengo ya de memoria. A ver, ¿cuántos elementos tiene la glucosa? A ver, tiene carbón, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos elementos son? 3. La atomicidad. La atomicidad, a ver, profesor, 6 y 12, 18. Más 6, ¿cuánto es? 24. Su atomicidad es ¿cuánto? 24. ¿Y su nombre cuánto es? ¿Cuántos elementos tiene? 3. ¿Cómo se llamará? Trinario. Muy bien, campeón. Y vamos con una última, que también estaba yo buscando por ahí y me encontré con la urea. La urea. Urea. N2H4CO. Listo. ¿Cuántos elementos tenemos en la urea? Nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno. ¿Cuántos son? 4. La atomicidad, por favor, díctame. Profe, 2 más 4, 6. Carbono tiene 1, 7. Oxígeno tiene 1, 8. ¿Cuánto es? 8. ¿Cómo se llamarán? ¿Cuántos elementos hay? 4. Cuando es 4 se llama tetra. Perdón, acá era trinario, no, es ternario. Cuaternario. A veces así me emociono y me da por confundirme, pues no. En esta parte vamos a ver ahora las propiedades de la materia. La propiedad de la materia lo vamos a tratar de dos maneras, de un modo general y de las propiedades particulares. Como general es que cumple para toda la materia en general, o sea, para todo exactamente, por algo se llama general. Y hay unas propiedades particulares que solamente cumplen para un grupo de materias, para un grupo nada más. ¿Listo? Vamos con las propiedades generales. Una de las propiedades generales, por ejemplo, es el peso. El peso, ustedes saben que la masa, por la gravedad de la Tierra que tiene, masa más gravedad viene a ser el peso. Esa es una propiedad general para todos. La inercia es la propiedad que tiene los materiales de permanecer en reposo o mantenerse en velocidad constante. Mientras no exista una fuerza adicional que les saque de su reposo, ella va a cumplir su propiedad de inercia. La divisibilidad. La materia se puede dividir. Nosotros sabemos pues desde tiempo remoto de que tengo una regla, parto la regla, me queda una regla más pequeñita, más pequeña y esto. La materia, la propiedad de la materia es que es divisible. Dice indestructibilidad. Ah, ahí nos vamos a acordar de Lavoisier. Recuerda, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La impenetrabilidad. Esta propiedad dice de que un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez. No, eso es imposible. Y tenemos la discontinuidad. Hablar de discontinuidad es hablar de que la materia también tiene partes vacías. Por ejemplo, mi cuerpo, mi piel, nosotros lo vemos completa, pero si nosotros asumimos o buscamos un microscopio, nos acercamos, vamos a ver que hay poros, hay agujeritos, huequitos ahí. Entonces la materia también tiene esa discontinuidad. Como ustedes que están sentados ahí en su carpeta o en su casa. En las carpetas, por lo regular, una persona está en una carpeta, otra persona está en otra carpeta, y entre ustedes, ¿qué cosa hay? Hay vacío. Esa es la discontinuidad de la materia. Con respecto a las propiedades particulares de la materia, por ejemplo, tenemos el color. Tú me dirás, pues, el color del agua. ¿Cuál es el color del agua? El color del agua, mira, no tiene. Claro, es incoloro, no tiene color.
Pero me podrías decir, pues, profe, ¿y la leche? La leche es color blanca. El azufre es amarillo. Entonces, esas propiedades particulares que tienen algunos materiales, alguna materia. La elasticidad es la propiedad a la deformación, es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse. Claro, la elasticidad tiene un límite de elasticidad. Pasado ese límite de elasticidad, vas a caer en un estado plástico. Ya esa es otra cosa, por eso hay un límite de plasticidad. El estado, también tenemos la propiedad de la plasticidad. Es las plastilinas se deforman y quedan como están. No es que al rato vengo y la plastilina ocupó nuevamente su espacio, perdón, su forma que tenía inicialmente. Eso no se cumple. La dureza es la propiedad de los materiales a ser rayados. La dureza, hay una escala, se llama la escala de Mohs. La escala de Mohs mide desde 1 hasta 10, siendo 1 el material en la Tierra el más blando, que es casualmente el talco, y mide a 10, que es el material más duro que puede existir en la Tierra, y ese es el diamante, ¿no? Nuestra uña también tiene en una escala, me parece que es escala 4, es decir, que nosotros podemos agarrar una madera, que debe ser a una escala menor, y nosotros lo podemos rayar con nuestra uña, ¿sí? Ese es, la dureza es la oposición que tiene un material a ser penetrado, a ser rayado. La ductilidad fácilmente tú la encuentras pues, en esto, para que nos dé la energía. Se han hecho pues unos hilos pequeños, esos hilos te han trenzado, lo han puesto, lo han galvanizado, y ese es el alambre que nos venden a nosotros para las instalaciones eléctricas de cobre. La maleabilidad es la propiedad que tienen los materiales a ser deformados de tal manera que pueden hacerse láminas de metal, ¿no? Láminas de metal. Esas son. En verdad, estas son las propiedades de la materia que conocemos nosotros desde hace mucho tiempo. A mí me lo enseñaron de esa manera. Pero hoy en día, en la actualidad, ya los tiempos cambiaron. Ahora, las propiedades ahora también lo agrupan en dos. Son las propiedades intensivas o cualitativas, y son las propiedades extensivas o cuantitativas. Porque todo se basa en la masa. Por ejemplo, las propiedades intensivas dicen, no dependen de la masa. No, vamos acá. No dependen, dice, no dependen de la masa. No dependen de la masa. ¿Cómo así? Por ejemplo, la densidad. No depende de la masa, no depende de la densidad. Nosotros sabemos que si yo cojo un balde de 4 litros de agua y quiero saber la densidad del agua, nosotros sabemos que la densidad del agua es 1. Pero así como cogí un balde de 5 litros, ahora voy a coger un vaso pequeño, y ¿cuánto es su densidad? ¿Cambió en algo? No, la densidad sigue siendo la misma. ¿Para bastante o para poquito? ¿Listo? Tenemos la temperatura. Miren, una flaquita puede tener 30 kilos. ¿Cuál es su temperatura corporal? 36 grados. Y un muchacho así robusto, hueso de 150 kilos, ¿ustedes creen cuánto será su temperatura corporal? También 36 grados. Entonces, la densidad también no depende de la masa, no depende de la masa. Un niño pequeño con alguien que mide 2 metros, ¿no? Igual, la temperatura es la misma, no depende. Tenemos el punto de ebullición. Es la propiedad que tienen algunos líquidos de pasar de un estado, de un líquido a un estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El agua, si tú colocas agua, llegas a 100 grados, el agua, el punto de ebullición ocurre a 100 grados. Pero tú me dirás, ¿para poquita agua o para mucha agua? Para lo mismo, sino que, bueno, si es bastante, va a demorar más en evaporarse, bueno, pero se va a evaporar. El punto de ebullición
del agua siempre es 100, para poquito y para bastante. Tenemos el punto de fusión, lo mismo. El punto de fusión es de líquido a sólido, solidificarlo. Por ejemplo, un marciano pequeño, un marciano grande, ¿cuánto tiene que llegar? 0 grados. Tiene que llegar al máximo estado para que pase al estado sólido. Entonces, es así, no dependen de la materia. Así como hemos hablado de las propiedades intensivas que hoy en día se hablan, también existen las propiedades extensivas. Pero las propiedades extensivas sí dependen de la masa, del mismo material. Hablemos de un mismo material. Por ejemplo, el volumen. Si hablamos de la misma masa, yo tengo, miren, me conseguí acá una maracuyá. Este volumen es pequeño, este volumen es grande. Pero ¿quién pensará más? ¿Quién pesará más? Estamos hablando del mismo producto, ¿quién pesará más? Pues desde luego el que tiene mayor volumen. El que tiene menos volumen va a pesar menos, pues. Entonces, sí dependen de la masa, ¿ya? Entonces sí dependen de la masa. Por eso son propiedades extensivas, cuantitativas, cantidad. La longitud también. Si yo tengo una barra de acero de 2 metros y tengo una barra de acero de 1 centímetro, pequeñita, ¿quién va a hacer va a tener más masa? Tú me vas a decir la barra que tiene 2 metros y no la de 1 centímetro, ¿no? Entonces, la longitud depende de la masa, pues, ¿no? Depende de la masa. Y así tenemos el área, el peso mismo, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las propiedades de la materia. Como yo lo estudié hace 40 años atrás, y actualmente, pues, ya ha quedado un poco obsoleto, pero siempre hay que recordarlo esto. Pero actualmente se habla, pues, de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Vamos a hablar de los fenómenos. Acompáñame por acá. Hablemos de los fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Pero, ¿qué cosa es un fenómeno? Un fenómeno es una transformación. Cuando hablemos de fenómeno ya estamos hablando de una transformación física, dice. Ojo, acá también vamos a ver. ¿Qué pasa con el fenómeno físico? Acá dice, no se altera, en el fenómeno físico no se altera la estructura interna de la materia, no sufre internamente cambio alguno. Por ejemplo, yo tengo agua acá, H2O sólido. Al agua H2O sólido, ¿cómo se le llama? Tú lo sabes, ¿cómo se le llama? Hielo. ¿Listo? Hielo se lo conoce. A ver, yo tengo acá hielo o agua sólida y un cubo, cojo en mi mano, tú sabes que la temperatura corporal de una persona es 36 grados, en un tiempo ese cubito de hielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque yo le he pasado mi calor le he pasado y he hecho que se derrita. Entonces ahora tendré agua, pero líquida. Ahora, ¿la estructura interna ha variado? No. Agua sólida, agua líquida, pero sigue siendo agua, sigue siendo H2O. El enlace sigue siendo el mismo. ¿Qué tipo de enlace era? ¿Recuerdan? Era un enlace, acá era no metal, era un enlace covalente, ya te acordaste, ¿ves? Un enlace covalente. ¿Se ha roto su enlace? No, sigue siendo lo mismo. ¿Qué ha pasado nada más? Ha pasado que la fuerza, acá en el estado sólido, la fuerza de compresión es mayor que la fuerza de repulsión. Y acá no. En el líquido la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son la misma. Solamente eso ha variado. Pero la estructura como tal interna no ha variado en nada. ¿Y qué pasa con los fenómenos químicos? ¿Cómo te puedes dar cuenta tú? En el fenómeno físico no se altera la estructura. Pero en el fenómeno químico, ¿qué pasa? Sí se altera la estructura interna. Sí hay un cambio. Por ejemplo, a ver, nuevamente sigamos con el agua, ¿ya? El agua. Tengo H2O líquido. Y, hice un experimento una vez con unos niños de primer año de secundaria. ¿Y sabes qué hice?
acá le agregué calor, le agregué calor acá. En verdad hicimos una electrólisis, le agregué energía eléctrica, le agregué electricidad y al H2O lo descompusimos en hidrógeno más oxígeno. ¿Para qué descompusimos esto? Para encontrar el hidrógeno, porque el hidrógeno hemos hablado hace un momento que es combustible, era el combustible, el que creó a los astros, al sol, el que lo prendió el sol, era hidrógeno. ¿Listo? Entonces, con electricidad, ¿yo qué hago? Rompo esa molécula, miren, rompo la molécula covalente, ese enlace, rompo y obtengo acá hidrógeno y oxígeno. He alterado su estructura interna, he roto un enlace, ya se alteró ya. También existen los fenómenos nucleares. A ver, ¿qué pasa con este de acá? Mucho para ustedes va a ser nuevo, pero hay bastante que ya estoy seguro lo saben. El fenómeno nuclear. Bueno, su nombre lo dice, ocurre en el núcleo del átomo. Pero ¿qué pasa? Espontáneamente hay algunos materiales de que cambian la composición del átomo. ¿Cómo así? A ver, tengo un átomo, tú sabes que el zetita es pues el que te va a dar la masa de la materia, del átomo, ¿no? Va a decir qué tipo de átomo es, ¿no? Pero hay algunos que espontáneamente, por ejemplo, cambian de esto, a Z más 1, por ejemplo. Si acá fuera un átomo de Z con valor 11, y acá tienes un átomo Z con valor 12. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay magia? No. Lo que pasa es que espontáneamente algunos átomos en el núcleo, un neutrón se transforma en protón. El neutrón, ustedes saben que es neutro, pero tienen unas propiedades de que el protón en un momento u otro cambia y se convierte en un protón. Entonces lo ha desbalanceado por completo el núcleo. Es por eso que estos tipos de fenómenos se llaman fenómeno nuclear. ¿Listo? Un poco para cultura general porque vamos a entrarnos un poco más ya cuando lleguemos a los átomos, vamos a hablar más de esto, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ahora, hablemos de los estados de la materia. Miren, en verdad los estados de la materia actualmente son 6. Son 6, ¿ya? A ver, tenemos los 3 que conocemos, los estados de agregación que lo conocemos. Conocemos el cuarto estado, que es el estado plasmático, y los otros dos, una se llama de Bose-Einstein y el otro de Ferdinand atómico, algo así. Es el último que se ha descrito. Y también que ha ganado un premio Nobel, es muy reciente, Podemos buscarlo nosotros en internet para nuestra cultura general. Pero un poco se habla de eso, pues todavía recién ha salido publicado esto. Vamos con los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia son, bueno, estos nos han enseñado desde primaria, son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Cuando yo tengo un estado sólido y quiero pasarlo al estado líquido, a eso se le llamará fusión. ¿Listo? Cuando yo tengo líquido y quiero que pase a gaseoso, le llamaremos vaporización. ¿Listo? A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo gaseoso y quiero pasarlo a líquido? Se llamará, ¿cómo se llama? Condensación. Y cuando quiero pasarlo de líquido a sólido, se llamará, solidificación. ¿Listo, campeones? Pero mira, a ver. Mira acá, a ver. Muchos me dirán, profesor, condensación, pero también le llaman licuación. Espera. Acá hay algo que tenemos que fijar bien. Cuando yo tengo agua, por ejemplo, agua líquida, y se transforma en agua gaseosa, en vapor, y luego ese vapor de agua lo traigo nuevamente a líquido, ahí se llamará condensación.
¿Por qué no se puede llamar ahí licuación? ¿Por qué no se puede llamar? Licuación es cuando existen gases en su naturaleza y tú lo traes al estado líquido. Por ejemplo, el nitrógeno o el hidrógeno están en el aire. Pero tú ¿qué haces? Por medios haces que o el nitrógeno o el oxígeno de estado gaseoso lo traes a estado líquido. Nitrógeno líquido, oxígeno líquido, hidróxido líquido, lo traes, un gas natural lo traes a estado líquido, ahí, y solamente ahí se llamará licuación. Recuerda, campeón, no vaya a venir uno en tu pregunta, en algún examen y no lo sepas definir. ¿Listo? Pero a veces nosotros tenemos un hielo sólido, y lo paso de frente a gaseoso. A eso se llama sublimación. Sublimación. ¿Y esto quién lo usa? Por ejemplo, los chupeteros, ¿no? Los que venden chupetes. En sus carretillas tienen unas bolsitas que cuando ellos justo abren ahí la escotilla para sacar el chupetito, se ve que sale como gas sale algo, una neblina. Está pasando del estado sólido de frente al líquido sin pasar por el líquido. ¿Listo? A eso se llamará sublimación. Y cuando pasa de gaseoso a sólido, ¿cómo se llamará? Se llamará solidificación inversa. Solidificación inversa. Profesor, ¿cuándo se da eso? Se da acá nosotros en la costa. Casi no lo vemos, pero nosotros lo vemos, ¿saben dónde? En la sierra. Los que hemos tenido la suerte de trabajar por la sierra o vivir un tiempo por la sierra, vemos que está las nubes, el vapor por ahí, y de un momento a otro, en vez de líquido, de lluvia, te comienza a caer unas pepitas de hielo. Está nevando, pues, ¿no? O sea, de gaseoso pasó inmediatamente a sólido. Ahí se encuentra. A esta sublimación inversa también se le conoce como deposición. Siempre es bueno anotarlo porque vienen algunas preguntitas por ahí medios engañosas. ¿Qué será la deposición? Ya sabes, la deposición es la sublimación inversa. ¿Listo? Por último, mira que este cuadrito pequeño, he anotado que la solidificación se da cuando la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de repulsión. Acuérdate, internamente la materia tiene fuerzas de cohesión compresivas, y como tiene fuerzas de rechazo, de repulsión, de repulsión. Acá en la solidificación la fuerza de cohesión es grande, es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que el estado gaseoso pues no es variado, es fijo, es una masa y todos los átomos están pero unidos ahí, apiñados unos a otros. El líquido ocurre que la fuerza de cohesión o de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Entonces, es por eso que el líquido toma el volumen que él quiera. Tú coges un vaso de agua y ahora lo vas a vertir en un plato, el agua en un plato. Va a tomar la forma del plato. O en una botellita así con figuritas, va a tomar la forma. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza de cohesión como la de repulsión son iguales. Esa característica le da. Con respecto al estado gaseoso, la fuerza de repulsión, sí, ellas sí son mayores que la fuerza de cohesión. Es por eso pues que el gas no es definido, ¿no? Tú traes no sé, ahí un litro de gas, lo abres y lo avientas a la atmósfera, no va a conservar la forma de líquido, ya se distribuye, se dispersa. ¿Por qué? Porque la fuerza de repulsión, de rechazo, es mayor que la fuerza de cohesión.